Hola, Ili. Bienvenida a este podcast. No te voy a mentir porque es curioso que desde que Roberto y yo teníamos la idea de hacer el podcast y así, eras de las primeras en la lista. No puedo creer, me siento súper honrada. En la lista, pero a ver, como también te conozco y sé que tienes tantas cosas, yo Y tampoco no me quise organizo muy ser bien muy tampoco. pesada de, hey, ¿cuándo grabamos? Pero, o sea, que te dije desde antes de Sí, que sí me saliera el acuerdo. podcast, Me ¿te dijiste, acuerdas? ay, tengo este proyecto, esta idea. Ay, sí, y yo era como... Y yo, bueno, yo, ¿cómo entro en esto aquí? Vale, está bien, vamos a buscar una manera de hacerlo. Sí, y luego, como tuvimos otros episodios anteriores, yo dije, bueno, ya más o menos la gente que invite al menos ya va a saber la dinámica, pero Ya. al inicio es como, ok, ¿y de qué se trata? ¿Y qué? Ya. Sí, pero creo Pero- que eso añade como que al interés, porque yo ahora puedo estar no solamente como invitado, sino como escuchante, oyente. Y creo que los primeros formatos como más de exploración llegan a la idea de que la conversación entre dos amigas es como que es la razón por la cual los podcasts tienen tanto éxito. Entonces, al Sí. final, esto es lo que te permite llegar a más gente, ser así como que, bueno, sí, yo también podría aportar en esta discusión. O sea, yo, por Sí. ejemplo, veo tu podcast y empiezo a hablarle así al teléfono. Sí, esto sí. No, esto no. Entonces, Sí, fíjate que ya interesante. varias personas nos han dicho que están escuchando el podcast y dicen, siento que estamos ahí conversando Sí, junto con total. ustedes. Mientras lavas los platos y tal, Sí. y es como de pronto dicen algo controversial y yo, no, eso no. Sí, pues fíjate que desde que te conocí, yo te veo que eres una persona súper apasionada. O sea, pero a ver, yo quiero aclarar aquí, no solo de una cosa, o sea, de muchas cosas. Y yo creo que tú has llevado tu pasión, y voy a ir como que desglosándolo poquito a poquito, pero has llevado tu pasión a otro nivel. O sea, Ya. que yo quiero que, a ver, vayamos conversando un poquito de qué, y lo voy a ir sacando, pero Ya. primero yo quiero que nos cuentes acerca de la arquitectura, ¿no? Ya. Que yo lo primero que supe de ti es que no, que había venido para hacer un máster, no sé qué, y de las primeras conversaciones que tuvimos fue acerca de la arquitectura. Y yo te comenté que me gustaba mucho, siempre he sido como que, no sé, me gustan las cosas como que muy geométricas, ¿no? Y cuando llegué aquí a España me di cuenta que los departamentos estaban hechos con los pies, porque no cabía, o sea, la cama no era recta, la puerta no podías ni cerrar, la Sí. del baño y no sé qué. Y yo me acuerdo que esa fue de las primeras conversaciones que tuvimos. Sí. Entonces yo te quiero preguntar en específico acerca de la arquitectura, ¿cómo fue que te empezó a llamar la atención? En realidad, no tengo, o bueno, tengo una historia que suena muy, muy romántica, que es cuando yo tenía 6 años, tuve la oportunidad de viajar a Barcelona a visitar, a conocer a la familia de mi abuela que yo no conocía. Y ellos me llevaron a ver todas las obras de Gaudí. Y entonces creo que luego cuando ya estaba decidiendo qué quería hacer y qué quería estudiar, no fue tan transparente de, claro, yo me acuerdo de Gaudí y por eso quiero ser arquitecto, pero creo que eso dejó una impresión en mí, o sea, ver toda esta arquitectura que está como inspirada en la naturaleza, dejó en mí este interés por decir, mira, yo quisiera alguna vez hacer algo así. Y es por eso que luego cuando estaba como que, yo qué sé, terminando la secundaria, diciendo que quería estudiar, siempre me iba hacia cosas como diseño, cosas como arte, pero al final fue, no, quiero arquitectura porque me gusta la ciencia, me gustan los cálculos, me gusta todo ese tipo de cosas, y entonces es como que una combinación perfecta entre una cosa y otra cosa. Bien, entonces fue por un viaje, ¿no? Por así decirlo, porque tú eres de Ecuador. Sí. Pero entonces viajaste estando chica con tus abuelos a Barcelona. Sí, o sea, yo creo que hasta ese punto nunca había salido de Ecuador y salió la posibilidad de que mi abuela, de parte de mi mamá, se iba en un crucero por Europa. Y entonces, básicamente, el añadir el precio de un vuelo más
como yo no tenía que pagar ni estadía ni ninguna de las cosas porque me quedaba con la familia de mi abuela, dijeron, bueno, cogamos esta niña de 6 años y mandámosle a vivir todo el verano en Barcelona. Wow, sola. qué increíble. Yo llegué, me bajé del avión en el aeropuerto del Prat y fue como, hola, mucho gusto, tía. Nunca, no, en ese tiempo no existían videollamadas, yo nunca le había visto en mi vida, quizás me mostraban una foto. Y estuve con una familia desconocida por 2 meses descubriendo Barcelona, súper, súper pequeña. Yo creo que eso como que marcó el resto de mi vida y siempre, por eso ahora, después de haber ya vivido en Barcelona, digo como que es una ciudad que siempre está en mi corazón y es una ciudad que se siente como casa porque tuve la oportunidad de tenerla como casa desde que estaba súper pequeñita. Ya. ¿Y eso no causó como un impacto cuando regresabas a Ecuador? Porque, por ejemplo, a ver, te cuento, yo viajé por primera vez a los 15 y dentro de México, bueno, también hay como un montón de diversidad en cuanto a cómo se ve, ¿no? O sea, Sonora es desierto full. Entonces, hay belleza en el desierto, ¿sabes? Están las dunas, están las montañas. Y hay otro tipo como de vegetación, ¿sabes? Están los cactus, que a mí me parecen muy bonitos, aunque no mucha gente lo vea como los así. alérgicos decimos, no lo sé. Sí. Palmeras o cosas así, porque estamos un poquito cerca de la playa también, que es diferente a otro tipo de playas. Pero, por ejemplo, cuando yo viajé por primera vez, yo me acuerdo que iba en el avión y yo desde arriba del avión y llegué a la Ciudad de México y todo se veía verde. O sea, cuando despegamos yo veía un terreno y era café puro porque era pura tierra, ¿no? Y cuando íbamos a aterrizar veía todo verde y era otro tipo de vegetación. Y yo recuerdo que de la carretera porque yo fui a la ciudad de Puebla para visitar a una tía, y de México a Puebla vas en un bus, que este bus siempre me ha encantado porque tiene ventanas súper grandes y toda la carretera es en la montaña, pero es otro tipo de montaña, ¿sabes? Todo se ve verde, ves ahí como, es que parece de película, sí, súper bonito. Y yo estaba impactada, deja tú por cualquier otra cosa, para mí era como que, wow. ¿Cuántas plantas? ¿Sabes? Que por ejemplo en Hermosillo llueve en 2-3 días y ya se pone súper verde, pero también se va muy rápido. Pero entonces es que conocí esta diferencia, ¿sabes? Ya después iba más seguido, de que iba a Jalapa, se veía más verde todavía porque llueve todo el tiempo. Y cuando regresaba a Hermosillo, pues me gustaba porque es mi tierra, pues, ¿no? Claro. Pero de todas maneras me gustaba regresar a Puebla a visitar. Y es como yo veía también las diferencias y lo bonito de cada lugar. ¿A ti te pasó también, o sea, como que admirar la belleza de la arquitectura y pues a final de cuentas es Europa? Sí. A regresar a Latinoamérica y lo que veías en Ecuador. En realidad creo que todavía estaba muy chiquita como para ver la diferencia, pero algo que mencionas acerca de la naturaleza es algo que sí se me ha quedado hasta ahora y es una razón, por ejemplo, por la cual amo el otoño. Y es que la primera vez que yo vi las hojas caer y que sean todas de colores fue en ese septiembre que yo estaba en Barcelona. Y ahora, o sea, mi hermana me dice, es súper rara, porque yo veo una hoja medio seca, así ni siquiera sé si está completamente seca en el piso, y voy corriendo a tratar de pisarle, porque tengo como que esa memoria, así, memory unlocked de cuando era pequeña, y claro, por primera vez en mi vida estaba viendo un árbol que no fuera verde y unas hojas que no fueran verdes y estaban en el piso y hacían sonidos cuando yo caminaba. Sí. Y me parecía súper mágico. Y cada vez que tengo la oportunidad de caminar por las calles de Barcelona en otoño, veo las hojas y literal como que me trae de vuelta a esa memoria de niña que tengo de cómo caminar y decir, wow, el otoño es mágico. Qué bonito. Y eso es cierto porque no en todos los lugares hay esta diferencia, ¿no? De estaciones. O sea, en Hermosillo hace mucho calor, o sea, es verano forever,
o hace un frío así que no lo soportas. En Ciudad de México no sabes si es porque está nublado o es por el smog o por qué. Pero aquí me ha tocado también sentir mucho la diferencia, aunque del otoño al frío, a ver, es demasiado rápido. Es muy rápido aquí. Pero sí se pueden sentir casi todas las estaciones, hasta cuando nevo. La única vez que ha nevado en Madrid mientras he vivido en España, pero sí. Sí, porque eso, como tú dices, por ejemplo, en Ecuador, al final, literal, estás en la línea ecuatorial, entonces no cambia ni las horas del día, siempre sale el sol a las 6, se va a las 6, nunca varía en todo el año. Lo que pasa es que hay unos meses en los que llueve más y unos meses en los que llueve menos, pero siempre todo es verde, no es seco, o sea, es como, claro que depende, porque al final Ecuador también tiene todos los paisajes, o sea, tienes costa, sierra, oriente, tienes las Islas Galápagos, entonces depende de en qué parte estés, pero en general, para mí el clima siempre fue el mismo y las horas de sol que tiene siempre fueron las mismas. Y ahí es una anécdota que tengo, que cuando yo empecé a estudiar aquí, me decían, es que la luz del sol tiene que venir del sur y ni sé qué y tal, esa es la buena luz, y la del norte y yo decía como, da igual, porque claro, para mí el sol siempre entra en el mismo ángulo todo el año porque el sol está perpendicular. Entonces claro, es como que es una cosa que poder tú interiorizar y decir, wow, definitivamente el planeta Tierra es redondo, y entonces estas pequeñas cosas hacen un cambio gigante en tu día a día. Es súper, súper chévere. Wow, sí. Oye, voy a hacer una pregunta súper tonta, pero la tengo que hacer. Es que dicen que la mitad de la Tierra, supuestamente cuando jalas no sé si es ahí o no, pero es que la tengo, no sé por qué está en mi cabeza esta información, pero dicen que da vueltas diferente el excusado. ¿Es verdad o es mentira? En teoría se supone que es verdad, pero en teoría entonces quiere decir que en Ecuador solo se choca y nunca da a ningún sitio, pero no, en realidad vamos al mismo que en el hemisferio norte, o sea, gira en el mismo sentido que en el hemisferio norte. O sea, yo nunca he ido debajo al sur del Ecuador, no he visitado ningún país, entonces no te puedo decir si es que efectivamente con mi propio ser es verdad que gira en el lado contrario. Oye, y pasando un poquito más allá, cuando decides estudiar arquitectura, ¿ya estabas aquí en España o fue hasta que viniste a hacer el máster? No, cuando decidí estudiar arquitectura estaba todavía en Ecuador. No tenía planes. Okay. No, pasé por una época en la que quería locamente irme a Estados Unidos, pero era económicamente inviable. Uh-huh. Porque quería ir a Nueva York y construir y diseñar rascacielos y tal. Fue un sueño muy corto, así de literal, o sea, en plan de meses, hasta que hice las matemáticas y no tenía sentido. Y mi mamá es financiera, entonces me dijo, no te engañes. Sí, entonces, sueño ilógico. Eras entonces como el de la serie de How I Met Your Mother. Total. O sea, yo sí, la nerd total. Toda mi vida ha sido así. En plan, como que, ¿quieres saber una cosa así súper random de la vida? Porque, o sea, supongo que tenía mucho tiempo libre y por el dato más curioso, como que capturaba mi imaginación en ese momento, y entonces empezaba a investigar. No, pero es que quiero saber más de esto y quiero saber más de esto. Y así, como que la curiosidad se me abría así completamente. Por eso cuando yo crecí, o sea, como que mi mamá siempre dice como, bueno, decidió arquitectura, pero yo en cualquier rato me imaginaba que ella iba a venir y decir, mamá, vi un curso de horticultura y me quiero ir a una granja, yo qué sé, porque como que, por ejemplo, desde que era adolescente siempre no, mamá, hoy quiero aprender tenis. Vale, mija, clases de tenis y tal y tal y tal. Pasaban 2 meses, ya sé tenis, ya estoy aburrida. Ahora quiero aprender vóley, y ahora atletismo, y ahora sí. Entonces como que, y ahora quiero ser nadadora. 6 meses de natación y ya me aburrí. Y así con todo. Entonces al final lo único que como que seguí constantemente, porque cada vez me sorprendía más, es con la arquitectura. Porque al principio, porque creo que es una disciplina que tiene un ramo súper amplio de cosas que puedes hacer con ella. Entonces empecé diciendo, quiero ser arquitecta porque quiero diseñar espacios en donde la gente viva.
Y luego a medida que fui aprendiendo más de la arquitectura y viendo cuáles eran como mis talentos y mis fuerzas y tal, luego fue no necesariamente quiero yo ser la que diseñe ese espacio, pero quiero ser yo la que contribuya a que ese espacio sea cómodo, sea iluminado y más tarde, que es la razón por la cual fui a hacer un máster, sea amigable con el planeta. Sí, sí, sí. A mí me gusta, bueno, siempre te digo que me llamó la atención porque yo sentía que había cosas como muy perfectas, ¿sabes? Entonces cuando de repente veía edificios o cosas que estaban tan mal hechas, yo era como, no tiene sentido, ¿dónde está la perfección aquí? Lo puedes hacer mejor. Yeah. Y me acuerdo mucho cuando, de hecho nos mudamos de casa con mi familia. Uh-huh. Y recuerdo que estaban apenas haciendo como todo residencial. Y llegamos cuando estaban pues en obras, ¿no? Uh-huh. Y yo me acuerdo que veía dónde habían puesto los interruptores y cosas así. Y era como que para mí habían muchas cosas que no me hacían sentido. Yeah. Como no me hacen sentido que, y a ver, a lo mejor ya estoy mal y eso es más como de diseño de interiores o qué. Uh-huh. Pero no me hace sentido que ni siquiera en la alacena, por ejemplo, no cabía parado la cosa del cereal, Yeah. ¿sabes? Y yo me acuerdo que siempre mi mamá me decía, es que si yo me dedicara a hacer estas cosas, a diseñar cocina, sería como que lo más lógico. Los sartenes irían así. Como que estos, como que ni al caso, pues no caben aquí los sartenes. Uh-huh. Por eso todo el mundo siempre usa las estufas. Hasta aquí, ¿no? Es verdad. Es súper gracioso lo que dices porque creo que es un problema que tenemos todos los arquitectos. Que queremos ser todólogos. Entonces quieres tú diseñar desde cómo van los cimientos del edificio y cómo funciona todo, hasta cómo funciona la manecilla, porque es algo que, por ejemplo, hacía Gaudí. O sea, tú entras a una casa diseñada o cualquier espacio diseñado por Gaudí y él te diseña cómo se tiene que poner la mano para que muevas la manecilla y abrir esta cerradura, cómo tienen que ser los mangos en las duchas, o sea, absolutamente todo el sistema, cómo está organizado todo y está organizado con ese concepto de que son proporciones que encuentras en la naturaleza. Entonces, si tú te pones a medir y coges mira, si voy tras una diagonal por aquí, luego un círculo, y entonces es áureo y tal, y es como que la espiral de Fibonacci y todas estas cosas matemáticas que se encuentran, que son proporciones que se encuentran en la naturaleza y que todos los arquitectos quieren como que replicar en los espacios. Pero luego tienes espacios que son comerciales, en lo que ese arquitecto que está diseñando esa cocina tiene que diseñar 200 cocinas iguales. Entonces, le preocupa más que la altura total de todos los muebles le alcancen en la mayor cantidad de casas y menos que la persona que va a usar ese mueble pueda guardar sus trastes adentro. Como que claro. Tratas de abarcar tantas cosas que se te pasan cosas básicas que si es que tuvieras a un arquitecto especializado en cocinas que diseñara, hay una cosa que está aquí ahora muy de moda que se llama el diseño participativo. Entonces, tú no empiezas a diseñar sin antes consultarle a la comunidad y tú le muestras a una comunidad maquetas de cómo más o menos quieres que se haga el edificio o de cómo quieres que se organice un espacio o de qué materiales se van a utilizar para ese espacio. Y entonces eso genera de alguna manera que la persona que vaya a usar ese edificio, las personas que vayan a usar ese edificio, de verdad le quieran como su espacio porque formaron parte de ese diseño. Eso no es común. Normalmente un arquitecto dice, yo estoy sentado en mi despacho, dibujo así en 2D, ahora con los programas en 3D, y luego lo mando así como yo soy el jefe y decido qué es lo que se hace. Entonces, de alguna manera, eso ahora está cambiando, pero por mucho tiempo es lo más normal, lo que se hacía todo el tiempo. Y a mí se me hace que eso es algo que debería ser también súper importante, porque si no es como, o sea, si es algo que vas a usar día a día y no te pones a pensar realmente que va a ser algo básico y no le prestas atención, no sé, a mí se me hace como que debería de ser de las primeras cosas. No si va a medir
2 metros o 1 por 1 el baño, ¿sí me explico? Es como que esas cosas, no sé, yo siento que a lo mejor a mí me hacen lógica y a lo mejor no tiene tanto sentido para la gente ya cuando lo están haciendo, pues, ¿no? Y algo que me gusta mucho es justamente los diseños que no tienen como... Que no tienen algo en particular de que, es por algo que lo hicieron así, sino porque se ven bonitos. Ya, ¿sabes? estéticamente. Estéticamente como que llaman la atención. No es solamente este cuadrado y ya está, sino como que me llama mucho la atención. Y yo me acuerdo que estaba investigando porque es este arquitecto, no me acuerdo cómo su nombre, pero se apellida Calatrava. Santiago Calatrava. Santiago Calatrava, que es de Valencia él, ¿no? Sí. Y me puse a investigar también un poquito más allá porque me daba cuenta que todas las cosas que yo he visto de él parecieran como si fueran huesos de animales, o de dinosaurios o esqueletos, ¿sabes? Y yo me llamaba mucho la atención y aprendiendo un poquito más acerca de su historia, yo dije, a lo mejor fue como una persona que hizo un diseño y le decían, tú estás loco, esto no se puede construir. Y a mí me encantó el hecho de que él también estudiara matemáticas y ingeniería. Es que fue ingeniero. Porque dijo, ¿tú no lo vas a hacer? Yo sé que sí se puede. Y yo voy a estudiar para hacer que lo que yo vi y las cosas que yo diseñé se hagan realidad. Y como vemos ahora también edificios de él en Nueva York, porque ese está brutal, o sea, ese a mí me encanta. Y el que está en Valencia también está súper, súper lindo. Y luego también, te digo, veo de otros arquitectos que me gusta mucho visualmente, no sé cómo se llama pero está en Bilbao. No sé si es un museo o algo así. El que tiene las latas. Ese es Frank Gehry. Bueno, hay un montón de edificios que ni siquiera sé quién los hizo, pero por ejemplo Calatrava sí, porque era como que se nota que lo hizo él. Sí, tiene un Entonces, unos ya tienen como que ese es su sello. Pero te digo, me llaman la atención estos diseños que a lo mejor no son como... que tenga como una función básica, pero te llaman mucho la atención visualmente, ¿no? Hay un museo que se llama Soumaya en la Ciudad de México. Y está súper bonito. No sé si tenga algo que ver ahí porque pareciera como si fuera una cosa de ¿cómo se llama? Esto de que agarran la energía del sol. ¿Cómo se llama? Como de paneles solares. Yo siento que por fuera lo ves y es como si fuera una cosa enorme de panel solar, pero bonita. Entonces, no sé. Bonita. Pero bonita, sí. Y cómo estas estructuras justamente son lo que también a veces llaman la atención para que las personas vayan a visitarlo, ¿no? O sea, en su momento, quizá las Torres Gemelas o el Empire State en Nueva York, cosas así. Y no sé, ¿qué opinas esto de poder combinar algún edificio que obviamente le van a dar su función, pero también que le agreguen como esta belleza visual a los edificios? En arquitectura tienes hay varios principios, pero hay los dos principales, que el uno es o la forma sigue a la función. Por ejemplo, cuando tú diseñas una casa, diseñas la casa en función del hogar, ¿no es cierto? Entonces, el hogar en una ciudad donde hace frío es la chimenea, porque ahí es donde en torno a la gente se reúne. Entonces, la forma de la casa tiene siempre ese eje y luego organizas el resto de elementos alrededor de eso. Eso es, la forma le sigue a la función. Primero sé para qué voy a usar este edificio y luego diseño la forma. Del otro lado tienes estas arquitecturas que son mucho más esculturales, que es una arquitectura más conceptual en la que dices, no, la función puede irse adaptando a la forma. Y usualmente los edificios que tú has mencionado son museos, son sitios, centros culturales públicos. En el tema de Nueva York es una estación de metro. Entonces, literal, su función o el objetivo principal es que, como tú dices, llamen la atención. Entonces, tienes una forma muy... que siempre, o pocas veces
te encuentras con un arquitecto que dice, no, sí, es que hice una raya en un papel y ya está. O sea, siempre tienen un concepto súper pensado detrás que trata de expresar una idea. O sea, mientras más rara la forma sea, a menos que sea una arquitectura paramétrica, que eso es básicamente otra cosa completamente distinta, pero siempre tienen un concepto súper fuerte detrás, a partir del cual tú hiciste un par de bocetos y luego esos bocetos, por ejemplo, en el caso de Calatrava, él al final, como también es ingeniero, puede decir, vale, yo quiero que esta idea que yo tengo en mi cabeza se traduzca a que las fuerzas van a bajar de esta forma y de esta forma y de esta forma, entonces puedo hacer todas estas estructuras que parecen esqueletos, porque literal tú estás viendo, o sea, tú en un Calatrava ves cómo va cómo baja las fuerzas que están luchando en contra de la gravedad para que se pueda poner de pie esa estructura con una forma súper extraña. Uh-huh. Entonces, creo que en ese sentido, cada una tiene su propio sitio en donde se puede aplicar. Está bien que tú en un sitio, en un edificio que sea muy de carácter artístico, de carácter para que llame la atención, utilices ese tipo de arquitectura. Pero no vas a hacer eso en una casa, por ejemplo, o no vas a hacer eso en un hospital o en una escuela, porque es un poco jugar con unas reglas de juego distintas que no necesariamente se aplican. Y a ver, antes de cambiar el tema, que me interesa mucho hablar de tu máster, pero entonces, ¿qué opinas, por ejemplo, de la Sagrada Familia? O sea, que han tardado tantos años en hacerlo y sí es cierto, a lo mejor no es un hospital ni una escuela, uh-huh, pero es una iglesia. Entonces, no sé, ¿qué opinas de...? Aquí es un tema súper difícil para mí de expresar, porque si yo sigo la lógica de lo que te estaba explicando antes, es innecesario que termines la Sagrada Familia. Es básicamente invertir dinero en un edificio que el valor agregado que le está dando ya le da, o sea, así sin terminar ya puede funcionar tanto como una iglesia como lo que funciona ahora, como un museo y como un monumento a Gaudí, a la arquitectura y al modernismo catalán, ¿vale? Y con todas las series de detalles que tienes. Pero al mismo tiempo pienso en que Gaudí se tomó tanto tiempo en dejar diseñando tantas cosas que todavía no están terminadas, que me encantaría a mí personalmente ver su obra maestra, digamos así. O sea, el resultado completada final. en resultado final, porque es muy, muy, muy impresionante. Y claro, y él termina siendo el símbolo de la ciudad. Es una cosa que no vas a encontrar en ningún sitio más. Y está pensada y desarrollada durante todo un proceso que pasó en el siglo XX, a principios del siglo XX. Entonces, mi mentalidad de sostenibilidad, te diría, es un desperdicio de recursos y se debería utilizar ese dinero para otras cosas. Pero mi ser romántico que me Gaudí dice, no, sigan construyendo, denles todos los permisos del ayuntamiento posibles. Sí. Y cuéntanos ahora sí lo que estudiaste en tu máster, que cuando me contaste dije, es que no conozco a nadie que ni siquiera haya hablado del tema. Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Es súper gracioso porque cuando yo estaba todavía en la carrera, tuve una profesora que ahora es incluso mi amiga ya a día de hoy, que me dio una asignatura que era como una optativa, que era diseño sustentable o sostenible. Y era muy básico en temas de cómo diseñar una casa que no consuma mucha energía para calentarle y para enfriarle. O cómo diseñar una casa que tenga mejor ventilación o tenga mejores vistas. Y usabas unos programas súper básicos en los que tenías un conejito que en función de las medidas... ¿Un conejito? Sí, como un conejito. O sea, a ver, tú tenías un edificio simulado, ¿vale? Y ese edificio simulado tenía unas condiciones de está en la montaña, en Quito, a tal metros de altura y está orientado sur-oeste, por ejemplo. Eso significa
que si no hay ningún sistema de calefacción, quien sea que esté ahí adentro, en un punto del año va a tener frío y en otro punto del año va a tener calor, etc. Entonces, para hacerlo súper dinámico para los estudiantes, te ponían un pop-up con un conejito que te expresaba la temperatura que estaba haciendo. Entonces, si es que hacía mucho frío, el conejito se ponía así como azul y entonces le salía una bufanda. Entonces, tú sabías que tenías que poner medidas pasivas para que entre más sol en el día y entonces se caliente el piso y con eso en la noche irradia el calor del piso y entonces el conejito no tenga frío en la noche. O tenías que aislar un lado más que tenía más exposición al viento, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo de lo contrario, cuando hacía mucha calor, el conejito se ponía rojo, le salían unos shorts así de playa y tú sabías que tenías que ponerte a refrigerar. Ajá, sí. Que claro, que eso en la técnica es como se llama un diagrama psicométrico. Y entonces es un diagrama que hasta el día de hoy, que ya trabajo muchos años en esto, no sé leer, pero me cuesta leer y explicar, que tiene como unos ángulos en un sentido y otros en otro sentido, y entonces en un lado mides la humedad y en otro lado mides la humedad relativa y la temperatura basal y etcétera, etcétera, etcétera. Que es básicamente para decirte, la persona que está ahí adentro, antes de que tú construyas ese edificio, se va a morir de frío o se va a morir de calor. Wow. Que al final lo que se veía en la arquitectura antes de que entrara la sostenibilidad es, bueno, cómo se va a percibir la luz que entre o cómo se va a ver la vista y qué sensación va a tener cuando un espacio es muy estrecho o muy alto o qué colores vas a utilizar, etc. Y esto va más allá porque es como, ok, yo no estoy viendo esta foto cuando la luz es perfecta una hora al día. Yo tengo que pensar en que ese edificio se va a usar por seres humanos, que tiene que ser cómodo todo el año. Y entonces, igual en Ecuador daba un poco igual porque la primera estrategia que tú tienes para sobrevivir variaciones en la temperatura es echarte más capas de encima. Entonces te pones una chompita, una bufanda y ya está. Sí, sí. Pero en ciudades como en Europa, por ejemplo, no importa cuántas capas te pongas. Y hay un punto en que hace mucho frío y lo mismo lo hemos vivido en el verano aquí en Madrid. No importa cuántas capas te saques, en un punto solo te mueres de calor y ya está. Sí. Entonces, ahí fue cuando me interesé por todo el tema de ambiente y medio ambiente y así. ¿Y qué pasa si pones paneles solares? ¿Y qué pasa si usas chimeneas solares? Pero como no se veía eso en la práctica en ningún sitio donde trabajé, ni con el resto de mis proyectos, como se quedó de lado. Y cuando decidí que tenía que hacer un máster, dije, bueno, tengo que decidir entre, quiero estudiar más arquitectura, quiero estudiar urbanismo, porque siempre me ha gustado como el diseño de una ciudad, o quiero retomar esta parte de cómo el clima puede afectar los edificios y la gente, la manera en la que la gente vive. Y ahí fue cuando me puse a buscar másters de sostenibilidad. Encontré el máster en Barcelona, apliqué. Y cuando apliqué al máster, originalmente se llamaba como que sostenibilidad y arquitectura o algo así. Y no me parecía suficiente. Me parecía que si yo iba a hacer el esfuerzo de venir hasta Europa y ponerme a estudiar algo, tenía que ser algo que añada valor a mi conocimiento ya de arquitectura. Entonces dije, no solamente quiero entrar y saber cómo hacer los cálculos manualmente que me hacía el programa del conejito, sino sí. Algo que valga la pena. Quiero aprender más. Entonces encontré un máster en la Escuela de Ingeniería que se llamaba Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad. Y ahí creo que eso abrió mi mente un montón porque habla de la sostenibilidad de manos del desarrollo humano. Entonces ya no se trata de yo soy un arquitecto que está sentado en su despacho diseñando esta casa o esta serie de casas para un contexto en especial, sino es cómo puedes ayudar a que toda la gente, todos los arquitectos que están diseñando puedan tener herramientas para que ellos se concentren en lo que saben que es hacer que un edificio cumpla con leyes estructurales, con leyes sanitarias, higiénicas, ventilación, etcétera, y al mismo tiempo hacer que ese espacio consuma menos recursos, sea más amigable con el ambiente, sea resiliente al cambio climático
y entiendes ya la vivienda, no como una cosa que tú tienes que comprar, sino como un derecho humano. O sea, el derecho a que tú tengas un techo ya no es cualquier techo, es un techo de calidad. Entonces es un derecho humano plus. Y por ejemplo, porque a veces esto sucede cuando ves la diferencia entre comer comida chatarra y comida saludable, ¿no? O sea, la comida chatarra te va a costar mucho más barata, ¿no? Te compras una hamburguesa en McDonald's o lo que tú quieras y te sale mucho más económico que tú prepararte quizá una ensalada de pollo o lo que sea, o de atún o solo de verduras, yo qué sé. Entonces, yo siento que sería también como algo así, pero en cuestión de financiero, por así decirlo. ¿Sale lo mismo en cuestión económica hacer algo de calidad, algo que no tanto? No, porque al final el sistema está organizado de manera que el modus operandi, o sea, lo que se hace siempre es lo que está optimizado al máximo. Entonces, una fábrica de ladrillos está optimizada para generar X ladrillos con el mínimo cantidad de agua y el mínimo consumo de carbón para coserles, ¿vale? Y lo mismo, una obra está diseñada para que se termine en tanto, se pague X sueldo. Eso quiere decir que las personas que trabajan ahí, al final un ladrillo se está optimizado para hacerse de una manera. Entonces tienes que usar una cantidad de recursos y una cantidad de energía X para que tu ladrillo no te genera o vender ese ladrillo no te cueste más de X cantidad porque solamente le puedes vender a X costo. Y lo mismo una obra. Tú tienes unos precios establecidos de obra y tienes que pagarle a los albañiles que están ahí, tienes que pagarles X cantidad. Si tú quieres una persona que sea más especializada o que esté formada en tecnologías nuevas e innovadoras que usan menos recursos, pues te va a salir mucho más caro que si solamente contratas a los mismos albañiles que ya saben hacer una pared de ladrillo y te pueden construir toda la casa así. Entonces eso hace que sea más caro. Creo que pasa lo mismo con lo que tú dices en la comida. O sea, aquí hay un label muy como conocido en Europa que es el bio, ¿no es cierto? Y entonces tú dices, ok, si es que yo cosecho cualquier vegetal y lo cosecho de la manera tradicional, con pesticidas, con X rotación, voy a tener garantizado una cantidad de producción y más o menos mis productos van a ser del mismo tamaño y sé que voy a tener un desperdicio de tanto. Cuando tú quitas eso de la ecuación, estás arriesgándote a que puede que las cosas no tengan todas del mismo tamaño, puede ser que pierdas una parte de tu cosecha, por lo tanto, para poder seguir al siguiente año vas a tener que presentar un precio más alto. Y al final ese precio más alto es lo que paga la gente que quiere comer saludable. Oye, Andrea, y ¿cómo ves que es posible hacer este tipo de como pues arquitectura sustentable o no sé, o sea, cuál es la finalidad? Porque pues existen pocas personas que estudien lo que tú hiciste. Entonces, ¿cómo tú o esta cantidad de personas pueden como inmiscuirse en diferentes rubros como para ayudar al ambiente? Yo creo que lo ideal hubiera sido tener que desde cada estudio de arquitectura existiera ese interés por innovar en esa manera o como hacer una arquitectura que sea más amigable al medio ambiente. Pero lo que pasó es que ha venido de arriba hacia abajo. Ahora el dinero tiene que venir de fuentes sostenibles. O sea, la sostenibilidad es una cosa que a día de hoy está de moda. Entonces, ya no se trata de que yo quiera reducir la cantidad mínima de dinero invertido en mi obra para poder maximizar los beneficios. Se trata de que yo ya tengo unos estándares mínimos que así como en su tiempo empezaron para que no se te caiga el edificio porque tiene que tener un código estructural X, pues ahora tienes estándares mínimos de eficiencia energética, tienes estándares mínimos de calidad de agua, tienes estándares mínimos y entonces eso empieza a obligarte a que utilices materiales más amigables para el ambiente.
una cosa que yo propuse en mi tesis, de hecho, era establecer unos estándares mínimos para las emisiones de CO2 que generan los materiales que tú usas cuando construyes. Entonces, así ya no somos bien mal llevados. Entonces, ya no es yo te sugiero porque es mejor para el futuro de las personas que van a vivir ahí, para el futuro de tus hijos y las siguientes generaciones, reducir las emisiones. No. Ahora yo te obligo porque si no, no te doy el permiso de construcción. Porque si no... ¿Es así? Todavía al nivel de los materiales no. Pero hay muchos ayuntamientos que ya te están empezando a decir, tú tienes que comprobarme o calcular que más o menos tu edificio tiene unas emisiones de CO2 X cuando termina de ser construido. O sea, ya no es solo cuánta energía consume y por lo tanto, o si tienes paneles solares, por ejemplo. O sea, lo primero en lo que se ha centrado en la Unión Europea ahora, es decir, si tú tienes paneles solares o si tú tienes máquinas eficientes, entonces consumes menos calefacción, consumes menos refrigeración, porque al final esto es lo que durante todo el uso, como un edificio se utiliza por muchos años, es el que más fuerte consumo y por lo tanto más fuerte generación de emisiones hace. Pero como eso ya de alguna manera está en marcha, ya tienes normativas, ya tienes certificaciones energéticas, ya cada vez los edificios hacen más y más, las maquinarias hacen más y más eficientes, entonces eso está como controlado. Entonces ahora se está poniéndose a mirar, ok, pues entonces ¿qué podemos reducir más? Bueno, vía los materiales, vía los procesos que se utilizan cuando se construye un edificio. Y está empezando, o sea, es una cuestión de que del año anterior acá ha habido un salto en el que los bancos, los inversores te dicen, yo quiero que tú me digas que ese edificio está emitiendo menos CO2 que un edificio tradicional utilizado con técnicas tradicionales. Que eso significa que me va a costar más a día de hoy porque voy a poner más paneles solares o porque voy a utilizar un material que utiliza más porcentajes de material reciclado o que utiliza renovables, por lo tanto consume menos energía de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso voy a recibir un punto verde, voy a dar financiación verde, voy a ser sostenible y voy a poder poner en mi reporte que soy súper, súper, súper amigable con el ambiente. Y al final, esas personas son las personas que les están prestando el dinero a las compañías que construyen edificios. Entonces, okay, sea como sea, porque también puedes, o sea, yo te puedo decir, se escucha como si fuera quiero tener este check dentro de mi reporte, pero a final de cuentas están haciendo algo bueno. Exacto, sí. Sí, total. O sea, es como que está ahora muy, muy común todas las acusaciones de que estás haciendo greenwashing porque estás utilizando el término de que eres neutro en emisiones, pero la única emisión que es neutra en emisiones es la que no se hace. O sea, el edificio más sostenible es el que no se construye. Pero como tienes un montón de gente moviéndose a las ciudades y la población sigue creciendo, necesitas que tener un sitio donde vivir para esas personas y servicios infraestructura que presentarles. Entonces tienes que construir. Y lo que haces es, bueno, lo voy a construir de una manera mucho menos dañina para el ambiente que si simplemente nadie me obligara a hacer esto y yo solamente escogería el precio más bajo. Ya, o sea, esa mentalidad en cuestión de 5 años ya no va a existir. O sea, simplemente no va a ser posible que tú puedas construir sin tomar en cuenta criterios medioambientales, porque la normativa europea o ni siquiera la normativa, la gente que te presta el dinero te va a decir no te voy a prestar el dinero y ya está. Ya. Oye, hablando también que decías acerca de los paneles solares, yo me acuerdo que cuando recién vi que pues personas, voy a decirlo así, de hogares privados, o sea, que no son edificios o no son para otras estructuras como públicas, comenzaron a poner paneles solares. Por ejemplo, yo tampoco sabía qué onda, cómo funcionaba, ¿no? Porque decía, mira, pues qué bien, yo pongo panel solar, yo no le pago nada a la luz al gobierno. Y de repente me acuerdo que decía, no, pero es que aunque tengas panel solar, tienes que pagar. Y yo, pero ¿cómo vas a pagar si al final de cuentas tú lo estás agarrando del sol? O sea, ¿cómo por qué le voy a pagar? Y luego después que supe un poquito más y era como, bueno, es que sí le tienes que pagar, pero al final de cuentas te lo van a regresar porque a lo mejor tú esa energía también se la puedes vender a ellos. Exacto. Y es como que, ya no entiendo. Entonces,
Sí, yo lo voy a, o sea, yo tengo que invertir en mi panel solar. Y yo voy a tener entonces también energía en mi casa, lo que yo quiera. Y luego, lo que me sobre, se lo puedo vender a la red eléctrica. Sí, pero entonces, ¿qué tengo que pagar? ¿O por qué les tengo que pagar si a final de cuentas ellos me lo van a comprar? No sé, como que no... Porque la luz del sol no la tienes 24 horas. Tú puedes generar energía eléctrica mientras tengas sol, en un día en el que tengas radiación solar. En la noche, a menos, la única manera en la que tú podrías evitar pagarle nada a red eléctrica sería si es que tú tuvieras unas baterías, que son unas mega baterías, en las que tú pudieras almacenar la energía que estás generando durante el día en el panel solar. Porque, ¿qué pasa? Si tú vives, bueno, en tu caso quizás no pasa porque trabajas en la casa, pero en la casa, cuando tú estás trabajando, tienes la luz del sol normal, entonces tienes abierta la ventana, no necesitas encender una luz. Entonces, la cantidad de energía que tú consumes durante el día es mucho menor a la cantidad de energía que tú produces con un panel solar. Como tú no tienes un banco de baterías ahí al lado o en el sótano o donde sea que lo tienes, esa energía o se desperdicia o se tiene que ir a algún sitio. Entonces, lo que tú tienes es una interconexión. Así como que si tú tuvieras un pozo y le estuvieras vendiendo el agua de tu pozo a la red de agua potable. Pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú en la noche vas a necesitar energía. Entonces vas a consumir de la red eléctrica normal. Ya. Pero si me compro mis baterías, ya, entonces... Sí, ya, claro. Ahí eres completamente... independiente, autónoma, no sé. Autosuficiente se llama. Ok. No es práctico ni en temas de sostenibilidad ni en temas de dinero porque las baterías no duran mucho tiempo, son muy pesadas, son muy caras también, necesitan un mantenimiento y una disposición de residuos más complicada. Entonces, para una persona que vive en un piso, por ejemplo aquí, que tienes un techo, tiene más sentido solamente ponerte un panel y conectar a red eléctrica. Eso se llama el autoconsumo. Entonces, de tu factura le dices, bueno, yo este mes te generé tanto y yo consumí tanto. Normalmente puede ser negativo, depende en qué parte vivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que tú puedes acordar, o bueno, se acuerda en realidad un precio al cual tú le vendes esa energía a red eléctrica, que va a ser más barato que lo que ellos te están cobrando por consumir su energía. Y entonces así no es que le estás haciendo una competencia, pero estás contribuyendo a que la red eléctrica en general se haga más renovable, o sea, tenga un porcentaje más grande de renovables. Okay. Y la idea es que si es que mucha gente o la mayoría de comunidades puede generar, poner paneles solares en los espacios en los que no estén utilizando en cubierta, por ejemplo, entonces así puedes aumentar la cantidad de energía renovable que estás generando sin que eso suponga una inversión suficientemente gigante para red eléctrica, que se tengan que coger campos y campos y campos en el desierto y echar paneles solares ahí. Entonces al final te beneficia a ti porque tú pagas menos en tu factura. Y les beneficia a ellos porque están aumentando la proporción de renovables que tienes. Y nos beneficia el planeta porque al final los paneles solares no tienen un factor de emisión cero, porque para tú fabricar un panel solar tienes que utilizar unos materiales y para esas fábricas utilizan CO2. Pero algo que siempre les decimos a nuestros clientes es como la inversión que tú haces en función de en qué parte de España, por ejemplo, vivas, se recupera en menos de 3 años. O sea, lo que es las emisiones de CO2 que necesitaste para poder construir ese panel e instalarle en tu techo, se recuperan con los ahorros que tú estás haciendo en emisiones en 3 años. Wow. Y se recupera eso también en dinero de la factura. O sea, tu inversión, los ahorros que te generan, se recuperan también. Entonces, el autoconsumo para mí es una de las razones por las cuales casi que yo no me preocupo por la eficiencia energética en cuestión de qué energía estás alimentando tu vivienda, sino cómo estás dándole forma o qué materiales estás usando dentro de tu vivienda y de qué manera estás utilizando tu vivienda
para que la cantidad de energía, independientemente de cuál sea la fuente energética que tú consumas, sea la mínima posible. Bien, bien. Voy a contar aquí una pequeña historia. Y es que cuando nosotros nos mudamos a este piso, yo me acuerdo que yo había escuchado un montón de gente que estaba hablando de que no, que tienes que tener cuidado a ver qué empresa es, porque en México nada más hay un solo lugar de energía y es del gobierno. Ujú. Pero aquí yo me di cuenta que no es así, hay como de diferentes. Pues bueno, no lo voy a hacer muy largo. El caso es que yo me acuerdo que te mandé un recibo y unas notas y te dije, ¿me puedes interpretar esto? Porque no entiendo nada. Y me acuerdo que me dijiste de tal a tal hora, no sé qué está bien, y de tal a tal hora, no sé qué tanto, y así. Y yo me acuerdo que cuando recién llegué, pues lavaba pues en la noche, porque es cuando es más barata la luz, y siempre era la madrugada de Madrid, y yo hablaba con mis hermanas pues en el día en México, y me decía, ¿pero por qué a la 1 de la mañana te pones a lavar? Y yo, pues porque es más barato. Y me dicen, pero ¿de verdad eso es cierto? Y yo, sí. Entonces, bueno, total que cuando yo recién, llegamos a este piso, pues todo bien, ¿no? O sea, yo igual lavaba en la noche, lo que tú quieras, pero había veces que tenía ya demasiadas cosas que lavar. Y la lavadora que tenemos, solo le funciona un solo ciclo. El ciclo que largo. Es el largo. O sea, no hay uno corto, que es una tontería. Pero entonces que se tarda yo siento que son casi 3 horas, ya sé que no, a lo mejor será hora y media, 2. Pero había veces que yo decía, ay no, voy a poner una en la tarde porque es que si no, o sea, no voy a alcanzar a lavar toda la ropa que necesito y bla, bla. Y así. Entonces ya llevo mucho tiempo ya lavando solamente en la noche. Y llega Roberto conmigo el otro día y me dice, amor, nos llegó bien barata la luz. Y yo le dije, sí, porque solo lavé en la noche. Sí, es muy gracioso porque, o sea, se llama la tarifa horaria, sigue un poco el sentido común, es decir, cuando hay tiempos de picos de demanda, el precio te vamos a hacer más alto porque todo el mundo necesita hacerse el desayuno entre las 8 y las 10. Todo el mundo necesita hacerse la comida entre las 2 y las 5. Todo el mundo necesita lavar la ropa hasta las 6 o cosas así. Entonces, por eso te dicen, vale, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, es súper barato porque todo el mundo está durmiendo. Entonces, ahora sí, ese día puedes hacer lo que te dé la gana, hacer una fiesta, consumir toda la energía posible, porque va a ser el momento en el que más barato va a ser porque solamente estás demandando tú. Sí, sí, sí. Y es muy loco porque, claro, antes en Latinoamérica tú no piensas a qué hora tengo que lavar la ropa. Dices, voy a lavar temprano en la mañana para poder colgar y que se seque en el sol o cosas así. Exactamente, sí. Y aquí es como, no, tengo que esperar a que sea lo más barato posible para yo poder lavar. Y si mis vecinos no pueden dormir porque mi lavadora hace mucho ruido, pues qué pena, porque tengo que... Al final estás consumiendo la misma energía. Pero sí. Yo de repente escucho que pues habrán amas de casa en el edificio. Y escucho la lavadora en el día y yo, lo que han de pagar, porque es demasiado, ¿no? Pero ¿sabes qué? También otra cosa me di cuenta. Y esto fíjate que no lo hice pensando en la cuestión de la energía y la luz, honestamente, ¿no? O sea, empecé a cocinar más cantidad como para más días, por ejemplo. En lugar de cocinar solamente lo que vamos a comer ahora, agarrábamos, no sé, toda la bandeja de pollo o de carne o lo que sea y la cocinaba de una vez y lo guardo. Igual, por ejemplo, si voy a hacer arroz o lo que sea, lo hago y hago en más cantidad y entonces lo guardo. Para mí, yo lo empecé a hacer por cuestión de tiempo, ¿no? Porque a veces tengo mucho trabajo, los horarios, o que vamos a comer, o ya no quiero dedicarle tanto tiempo a estar cocinando. Entonces ya de repente, pues ya está, nada más lo tengo que calentar, que no es tanto, ¿no? Sí. Y
Y me di cuenta que yo creo que también eso influyó este mes que nos Sí, salió más barato. genial. Sí, Yo creo que fue justamente eso, pues como que optimizar en no estar cocinando todos los días, sino que ya o sea, lo utilizas una vez y ya tienes un montón de comida lista que no te consume, yo creo que lo mismo si vuelves a cocinar al siguiente, ¿no? No sé. sí, sí, exactamente. O sea, estás usando una energía que en este caso ya no es por tiempo. Tu recurso es tiempo, pero esto también se traduce en cantidad de horas de consumo. Entonces estás siendo más eficiente con tu consumo porque eso te ahorra tiempo. Y creo que es muy gracioso porque hay un gráfico así como muy shocking que te dice como el 5% de la población con más recursos es la que es responsable por una gran cantidad de las emisiones. Y luego el 5% con la población con menos recursos genera tan pocas emisiones que, o sea, es ínfimo. O sea, si es que todos ellos fueran netos en carbono, no harían ningún, o sea, no afectarían para nada al calentamiento global, porque ya de Wow. por sí no están contribuyendo a nada al calentamiento global. Y tú dices, ¿y por qué es? Es porque cuando uno tiene pocos recursos, tiene que hacer rendir. O sea, cuando tú no tienes dinero y tienes que hacer rendir la misma bandeja de pollo hasta el final del mes, le cortas en cubitos y le mezclas con más cosas y le haces rendir como Sí, sí, sí. puedas. Y lo mismo pasa con la energía o con el agua que tengas. Entonces, es un fenómeno súper extraño porque mientras menos recursos tienes, más eficiente eres en el uso de recursos. Y cuando más recursos tienes, entonces más despilfarras. Creo que eso se ve aquí en los inviernos. O sea, gente que tiene la calefacción a tope todo el invierno y está en la casa en short en diciembre, en febrero. Y es como, si es que estuvieras puesto un saquito, podrías bajarle muchos grados a la calefacción, te ahorrarías dinero porque consumirías menos gas. Y o sea, y no es nada malo que estés puesto, que estés abrigado dentro de casa o que pases un poco de frío dentro de tu casa. Sí, es que yo siento que siempre la gente ha sido muy exagerada. O sea, porque, por ejemplo, yo también te puedo decir lo mismo en Hermosillo, que la gente pone el aire a 16. Hasta una canción de Camilo lo dice. O sea, para que veas. Y yo me acuerdo que cuando iba a la preparatoria, yo me tenía que llevar un suéter porque yo sabía que en el salón le iban a bajar tanto la temperatura de la refrigeración, del clima, como le digan, el mini split en México, que me iba a dar un montón de frío. Entonces, afuera estaba haciendo un montón de calor. Adentro del aula estaba haciendo un montón de frío. Entonces, yo me llevaba un suéter. O sea, pero es ilógico, ¿sabes? Que Ya. estás en verano y yo me tenía que llevar un suéter en la mochila porque era insoportable. Y aquí también yo siento que pasa, pero al revés. Sí. ¿Sabes? O sea, tú entras y el lugar, o sea, estás para que te empieces a quitar toda la ropa en cuanto llegas, porque es que la calefacción está exagerada. Si nada más es para que te quite el frío, como igual, es para que te quite el calor, el clima, no para que te vayas a la inversa, porque yo creo que también eso pues afecta, yo lo voy a hablar así, afecta la salud. O sea, estos cambios tan bruscos de temperaturas sí o sí le afecta a tu organismo. Entonces, yo no estoy a favor a nada de eso. Pero bueno, te quería preguntar porque una vez estábamos hablando y hablamos acerca de las lavadoras de platos, los lavaplatos. Y claro, yo me acuerdo algo así que habías dicho que sí era más rentable en cuestión de agua, ¿no? Y yo me quedé como, pero no ha de ser más sencillo y más fácil lavarlos a mano que lavar en el lavaplatos, y tú dijiste que no. Y no sé, quisiera que me comentaras por qué, porque a mí no me hace sentido, pero no sé por qué es así. Es porque la energía que consumes lavando, o sea, es difícil de medir porque eres tú lavando los platos. Entonces eso no se, bueno, en teoría se podría medir, pero nadie mide esos kilovatios de tú lavando los platos. Entonces lo que tomas en cuenta es el recurso que estás usando a igualdad, que en este caso es el agua. Entonces tú al abrir la llave, tú no tienes el control de
voy a usar tantos litros por cada plato que yo esté lavando. En cambio, una máquina que se programa para eso solo usa una cantidad limitada de agua para lavar toda esa misma cantidad de platos. Entonces, no usa ni más ni menos porque no deja abierta la llave o se olvida de cerrar o lo que sea. Entonces, eso hace que en tema de consumo de agua, un lavavajillas sea mucho más eficiente que una persona. Pero aquí vamos de nuevo a depende. ¿Por qué? Porque así como hablabas del aire acondicionado, de la calefacción, si el sistema está diseñado para el peor escenario, o sea, los platos más sucios o como tú decías, el momento más caluroso del día o el momento más frío del día o cual sea que sea la condición, la máquina está programada para contrarrestar ese punto. Entonces, por eso te mueres de frío cuando estás sentada sin hacer absolutamente nada en una clase, en una aula con aire acondicionado, porque igual esa máquina de aire acondicionado está diseñada para que tú la uses cuando estás corriendo de un sitio a otro sitio y entonces te sientes como más agitado y eso hace que tengas más calorcito. Lo mismo pasa, o sea, si es que tú utilizas la lavadora con el ciclo de intensidad, ni sé cuánto, son 2 horas y media de lavadora o de la lavavajilla como los platos más sucios posibles, vas a usar más agua que si los lavaras tú solo, porque tú puedes ver claramente qué tan sucio está el plato. Entonces, por eso existen estos botones eco o los modos de bajo consumo de estas maquinarias, como que para tratar de contrarrestar, es decir, en función de la temperatura, en función de la condición que yo detecte, voy a ajustar el consumo para que no sea para lo que mi máquina está diseñada, que es para la máxima demanda posible. Qué risa me da esto, porque yo he visto que hay muchos carros ahora que tienen esta función de eco, ¿no? Y tú dices, está bien, como que se apagan cuando estás en un semáforo o demás, y ya que lo vas a usar y que vas a arrancar, se vuelve a prender. Pero me da risa porque no sabía digo, yo no tengo lavavajillas, pero me da risa porque digo, ¿cómo vas a saber si está tan sucio o no? Tendrá un láser ahí para medir la suciedad. No, pues eso sabes tú eres el que aplastas el botón y le dices ponme eco porque no está tan sucio. Qué tonta mi pregunta, lo siento. Con el tema de los equipos de climatización sí puedes tener un termómetro que esté detectando y ajustar la calefacción. Eso me hace sentido. Sí, pero no, con el lavavajillas es un error humano. O sea, tú decides si es que pones como igual que con la lavadora. Yo pongo el ciclo más largo o el ciclo más corto. La decisión es humana, pero tienes la posibilidad de usar muchísima agua como usar poquísima agua. Ya. Oye, yo tenía aquí anotada una pregunta y ahorita leyéndola se me hace muy tonta. Porque te iba a preguntar, ¿por qué crees que es importante cuidar la energía que se consume? Pero yo creo que nos dimos cuenta también mucho cómo, pues que tienen años hablándonos acerca del calentamiento global y demás cosas. Y cómo fue tan notorio que el mundo necesitaba un respiro, porque cuando todos estábamos en cuarentena, o sea, todo el mundo, ¿sabes? Porque no fue solamente, hay un país, una ciudad, no, todo el mundo estaba en cuarentena. Pasaron cosas como que parecían irreales, ¿no? O sea, yo vi que no sé si te tocó ver, pero que los animales salieron de donde estaban, de quién sabe dónde, que lo que pasó yo creo que también aquí en Madrid, que pues nevó y fue como que algo súper loco que sucedió, pero también de alguna otra forma como que era ese espacio que necesitaba el mundo para que dejáramos como de, no sé, yo digo, pues los autobuses o los carros o qué sé yo. Pero te quiero preguntar ahora no en general acerca del consumo, sino nosotros, o sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la principal razón por la cual el mundo se está destruyendo? ¿Sabes? O sea, ¿qué es lo principal de cosas que está sucediendo en el planeta que lo estamos destruyendo y qué podemos hacer individualmente? No como empresas y no como el gobierno, sino sabiendo cómo está la situación global, ¿qué es lo que más lo destruye y qué podemos hacer individualmente
para contrarrestar un poquito, aunque sea que, ¿sabes? Si todos ayudamos y sumamos en eso que pudiéramos hacer. Sí, es una pregunta compleja porque creo que mi respuesta automática es: nuestro sistema está enfocado en el crecimiento y en generar más y más y más y más, más dinero para consumir más, etc. Entonces, es como que estuvieras en un tren que solamente tiene toda la viada y todo está funcionando para que siga en esa misma trayectoria. Y esa trayectoria te lleva al incremento de casi 3 grados de la temperatura global y desastres naturales, etcétera, 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 que es el discurso que ya todo el mundo conoce del cambio climático. Entonces, pensar que yo, es algo que mucha gente me dice, pensar que yo, que tengo un pedazo muy, muy ínfimo de ese tren, pueda aplastar los frenos y hacer algo más que sacar unas pocas chispas, es muy complicado. Pero piensa que si tú y todo el resto de gente hace eso, entonces eso puede generar un cambio. Creo que un cambio en hábitos de consumo es muy complicado, pero si es que dejas de comprar un producto, entonces ese producto ya no, o sea, ya va a tener que buscarse otro camino. O sea, es como algo que pasa ahora con las petroleras, que todavía está por verse, pero que las mismas compañías petroleras están invirtiendo en renovables, porque saben que en un punto su dinero invertido en combustible fósil ya no va a ser rentable. Entonces, si tú le traduces eso a tus decisiones que tomas al día a día, que sí, ok, la cantidad de toneladas que tú te ahorres individualmente son ínfimas, pero sigue siendo un paso en la dirección correcta, entonces eso es ok. ¿Qué cosas yo hago a día de hoy que no contribuyen? Entonces, por ejemplo, digamos que tú tienes un coche en un sitio y vives en un sitio que está súper bien conectado con transporte público. Pero a ti te gusta conducir de la puerta de tu casa a la puerta de tu trabajo a la puerta de ni sé qué. Ese combustible que tú estás consumiendo es una emisión innecesaria, digamos así. Si es que tú tienes un transporte público con la frecuencia necesaria para que tú te puedas mover de un sitio de un precio accesible, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por ejemplo, una cosa que puedes decir es, ok, voy a decidir que 2 días a la semana para probar, no voy a usar mi coche, mi auto, lo que sea, y voy a ir en transporte público a la oficina. Luego, en el tema de la dieta, que es otra cosa que es como siempre controversial cada vez que tengo esta conversación. No necesitas hacerte vegano. Primero, porque la decisión de ser vegano de la noche a la mañana no es una que puedes tomar así a la ligera. Pero lo que sí puedes hacer es decidir, voy a comer 2 días a la semana menos carne. Este mes, estos primeros 3, 4, 5 meses, quizás sea 1 día o 2 días. Luego vas a poder ir incrementando o comprar productos de proximidad. A mí se me hace súper difícil dejar los aguacates, porque he crecido toda mi vida con el privilegio de comer aguacate con todas mis comidas, en todas mis ensaladas. Mi ensalada de tomate, cebolla y aguacate es una ensalada que he comido 30 años de mi vida. Pero los aguacates, sí hay unas partes de España que se cosechan, pero como dice mi hermana, no son lo mismo que los que se comen en casa. Entonces, si es que yo digo, estoy dejando de comer carne para reducir las emisiones de CO2 de esa industria que sé que es muy dañina en comparación con el resto de proteínas de animales, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedo luego traerme un aguacate que se sube en un barco y se va desde Latinoamérica hasta acá? O yo qué sé, alguna fruta así como exótica. Entonces tengo que aprender a comer las frutas y los vegetales que están en temporada, que se cosechan aquí, en el país en el que yo vivo. Y entonces así, o incluso puedes llegar a un extremo de decir que se cosechan dentro de un radio de kilómetros de tanto. Entonces esa fruta que está viniendo a mi huerta está solo siendo transportada muchísimos menos kilómetros en un camioncito que puede generar muchas menos emisiones que un bote que se cruza el Atlántico.
Entonces, son cosas que si te pones a pensar y dices, sí, tiene sentido, pero que como sumas solo unas cosas muy, muy pequeñas, no se interiorizan como una mejora. O, por ejemplo, tengo el privilegio de que aquí en Europa puedo ir en tren en lugar de ir en avión. Entonces, siempre que pueda, trato de hacer viaje en tren porque el tren es eléctrico y genera menos emisiones que los combustibles de los aviones. Y hay otra cosa que, por ejemplo, todavía no se gestiona muy bien en ciudades en España, que es el tema de reciclaje y separar los residuos y como que separar la basura. Todos los compañeros de piso que yo he tenido alguna vez en mi vida me han dicho, pero ¿para qué reciclas si luego viene el camión y mete todas las cosas en un mismo camión? Y entonces, ¿para qué no mezcla? Y es como, no, porque eso es como que entrenarme a mí a decir, primero, si es que yo separo mi basura, sé exactamente la cantidad de basura que yo estoy generando. Entonces sé que si es que estoy generando mucho plástico, la próxima vez que vaya al supermercado, voy a comprar las cosas que vengan sin plástico, sin envoltorio, en mi bolsita de tela, así muy hippiemente. y como que cuando yo veo la basura que estoy generando al tener que separarle, estoy súper consciente del impacto que estoy haciendo con mi consumo. Versus que si digo, da igual y le tiro todo en una bolsa, no soy consciente de que estoy usando un montón de recursos que igual ahora, como te decía con el tema de la energía, no está requerido de que yo separe. Pero en un punto va a ser la norma. O sea, en un punto yo ya me estoy acostumbrando a hacer una cosa que en Alemania es súper normal. O sea, que tú lleves todas tus botellas y les metas en una máquina y devuelvas porque el gobierno te cobra un impuesto o una cantidad de dinero por el envase. Entonces la gente dice, ay, qué chévere, te están regalando dinero cuando vas a devolver una botella en un supermercado. No, te están devolviendo un dinero que tú ya pagaste cuando compraste esa bebida en esa botella. Porque te están diciendo, si tú devuelves, entonces yo puedo regresar este plástico tal cual está el sistema, sin un mayor costo. Entonces te puedo devolver este impuesto adicional que te estoy cobrando. Y en otras partes de Alemania te pesan la basura. Tú vas con tu DNI al depósito. ¿En serio? Yo no sabía eso. Registras. Son iniciativas municipales, pero me parece que en el norte de España también están con varios proyectos así. Tú registras que eres Ileana Vélez y pones la bolsa de basura y te pesan y te dicen, sí, ok, perfecto, se ha registrado que usted ha llenado 3 kilogramos, lo que sea. Y si es que te pasas, no te dejan, te dicen, saque la basura de aquí. Usted ya no se le permite generar más residuos. ¿Pero qué haces con eso? En ese punto tienes que llevarte para ir a otro contenedor y tratar. O si no, te recogen. Como todo esto son solo programas piloto, no es que te cobran pero en un punto sería así, sería como vas a tener que pagar una cantidad X por exceso de procesado de volumen de residuos que tú estás generando, porque estás generando más residuos de los que está permitido por ley para tantas personas. Qué fuerte eso. Entonces, eso, como son cosas que afectan directamente al ciudadano, pasan por un montón de filtros y no es tan fácil solamente implementar y decir nada, le obligamos a todo el mundo a hacer eso. Pero es una cosa que por el sistema que está vas a necesitar que hacer, porque ya se ha visto que los sistemas de separación y recolección voluntarios en las ciudades no funcionan, porque la gente tiene una botella de algo o una basura, lo que sea, ve un contenedor, no necesariamente es el correcto y le tira igual. Entonces ahorita el sistema de reciclaje es mentira, o sea, no funciona. No, tampoco es tan así. El sistema de reciclaje... tú estás haciendo un preproceso para ayudar. El sistema, las plantas de tratamiento de residuos tienen sistemas en los que separan el vidrio por color con unos láseres, separan los metales con unos imanes, separan los plásticos por peso con unos ventiladores que le echan un ventilador, entonces te suben, las bolsas flotan y tal y tal y tal. Pero
si es que tú estás metiendo ese envase con comida adentro, con otras cosas adentro, estás generando un proceso extra de separación. O sea, todas las cosas que no sean fácilmente separables, les estás haciendo que les pongan a desechos voluminosos para que luego haya otro proceso que tenga que separarles. Entonces, al final, estás tú creando más trabajo para el gestor de residuos. Okay. Sí, es que igual lo tienen que hacer, ya, ok. Pero, ¿y si ahorras energía del gestor de residuos haciendo ya un trabajo, un preproceso de separar correctamente los residuos? Entonces, igual estás colaborando. Ok, ya. Uf, qué interesante. Yo me acuerdo que cuando llegué aquí y vi lo del reciclaje, dije, wow, tiene todo el sentido del mundo, pero me costó acostumbrarme. O sea, no fue muy fácil que digamos. Se me olvidaba y todavía, porque hay cosas que, por ejemplo, viene el de las especias, que me gusta mucho las especias. La parte de donde está la especia es como de vidrio, pero la tapita es de plástico. Entonces muchas veces tienes que hacer esto, como que, bueno, tienes que desarmarlo y dividirlo y hacer no sé qué. Y de nuevo yo también me pongo mucho a ver esas cosas. Pero luego digo, no toda la gente se pondrá así de quisquillosa a hacerlo perfecto, ¿sabes? Sí. Entonces generará seguramente algún otro proceso de alguna otra persona, máquina o lo que sea, Sí. para hacer este tipo de cosas y a veces no nos damos cuenta de lo cañón que está, o sea, tanto lo que estamos afectando como lo que pudiéramos ayudar, ¿no? Sí. Y bueno, yo he visto también un montón de videitos que a veces aparecen y lo voy a decir así y en modo señora porque lo vi en Facebook. Pero a veces me pongo a ver cómo se han inventado cosas a través del reciclaje, ¿no? O sea, que también, por ejemplo, lo que sucedió del terremoto muy horrible en México, cómo ciertas personas hicieron hasta casas con cosas de reciclaje y tal, y me saca mucho de onda, digo, wow, o sea, qué importante es también tener creatividad, ¿no? Porque también me acuerdo que vi un programa de unas personas que hacían zapatos con las algas de que nosotros vemos que es basura, ¿sabes? Que está en el mar y es basura. Sí. Y cómo generaron algo que pues es sustentable de alguna u otra manera. Y bueno, ya que tocaste el tema que era al que quería ir, que primero fue la arquitectura, que sé que te apasiona, y luego todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿así se dice la palabra? Sostenibilidad. Y mi pregunta así, cherry on top, es que, ¿por qué te hiciste vegetariana? Cuando tú estudias sostenibilidad, tienes una época en la que te pones a filosofar, porque la manera en la que están organizados los cursos es que primero te dicen, el mundo se está acabando, todo está muy mal, está tan mal como no te imaginas, está yendo a peor. La gente te va divirtiendo de esto desde antes de los años 50. Te muestran videos documentales, te hacen leer libros que te dicen que toda esta gente desde hace ya mucho tiempo estaba anticipando que esto iba a pasar y todo el mundo les ignoraba. Venía un cambio de gobierno y todos los programas que se tenían establecidos para investigar ese tipo de cosas se eliminaban, desaparecían así del mapa. Y entonces una de las clases en las que tienes es una clase que se llama el cálculo de tu huella de carbono individual, que es una cosa que se inventó por compañías petroleras que querían desviar la responsabilidad que tenían ellos como generadores de combustibles fósiles a una persona individual. Entonces se inventaron todo este tema pusieron investigadores a hacer todo este tema de calculadoras para que tú pudieras casi que echarte la culpa de tu mochila propia
y decir, sí, es que yo soy el culpable del calentamiento global, un poco así, porque yo tomo estas decisiones y no estas decisiones y tal. Entonces, paréntesis aparte, en esta clase nos mostraron un gráfico de estas burbujitas, ¿no es cierto? Entonces, un gráfico en el que tienes la cantidad de CO2 que se genera por 1 kilogramo de distintos productos alimenticios. Entonces tú veías una burbujita así pequeñita para las lentejas, una burbujita un poquito más grande para el pescado, veías para el arroz, la quinoa, ni sé qué, las almendras ya subían un poquito más de tamaño, los aguacates también empezaron a subir por ahí. Y luego tenías un sol, un Júpiter, que, o sea, es que no hay otra manera de describir la diferencia, con un chanchito adentro. Te decía, el consumo de carne... ¿Chanchito? ¿Qué es un chanchito? Un cerdito, perdón. Ah, digo, verde. O sea, como un cerdito y una vaca. Oh. Entonces te decía que la industria cárnica te genera un orden de magnitud mucho más grande de emisiones que el resto de productos. Entonces, yo salí de esa clase y dije, yo no como más carne. Todavía comía pollo, todavía comía pescado y el resto de cosas. Y luego fui... ¿Fue poco a poco entonces? Sí. O sea, ese día fue... Yo ya en otros momentos de mi vida me había planteado ser vegetariana por temas de, ay, es que es más saludable y tal, y la carne roja no es tan buena, no es tan fácil de digerir, pero nunca de manera muy seria. Pero después de salir de esa clase fue como, no. O sea, yo no puedo contribuir más a esto. Y a partir de ahí fui viendo alternativas para que no perdiera, o sea, no dejara de comer todas las proteínas que necesitaba, no dejara las vitaminas, o sea, todo lo que había dejado por la carne roja no se abandonara y pudiera seguirle complementando con otras cosas. Y otra cosa que pasó fue que ya, esto me había dado cuenta antes, pero como que compraba igual. Aquí en Europa la carne es mucho más cara de lo que era en Latinoamérica, en Ecuador. Entonces ya por mi bolsillo de estudiante, yo ya no me podía permitir comprar carne de todas maneras. O era una cosa que era un lujo que yo me permitía. Uh-huh. Entonces, eso solamente reafirmaba más mi idea de que con unas 4 latas de lentejas estaba ahorrando dinero y también estaba reduciendo mi huella de carbono individual. Entonces, muchas veces me planteé y tuve varias discusiones de decir, bueno, ¿de verdad estás haciendo, o sea, tiene sentido que lo hagas por sostenibilidad? Y al final fue como, sí, porque cualquier cosa pequeña que tú estés haciendo contribuye a un cambio de tendencia, un cambio de mentalidad. Y si de todas las personas que yo conozco, una persona decide dejar de comer carne una vez a la semana porque se enteró que yo era vegetariana, no por nada más que por sostenibilidad o por medio ambiente, entonces ya eso es un poquito, o sea, es como girar un poquito ese trencito que va a toda velocidad. Entonces, creo que ahora en especial, que es mucho más asequible económicamente, ya el hecho de ser vegetariano es algo que yo promuevo mucho más, que antes era la típica que me decía como, perdón, disculpe, yo no como carne. O ni siquiera, sí. ¿Sabes? O sea, ni siquiera decía, sino era como, me servían el plato y solo comía todas las otras cosas y no comía carne. Y al final es peor porque estás desperdiciando, o le pasaba el plato a mi hermana o a un amigo o quien sea con el que estaba. Entonces creo que ahora me planteo una idea de que no necesito la etiqueta de soy vegetariana, sino es mi dieta está orientada en función a mi impacto ambiental. Independientemente de eso, porque puede ser que vaya a un sitio en donde sea una granja y esté todo consumido con 0 kilómetros y lo que haya sea carne y voy a comer y no tengo por qué limitarme a
una etiqueta o una serie de opiniones o percepciones exteriores, porque al final yo voy a saber que eso fue mucho más sostenible que decirle a ese señor o yo venir de ni sé cuántos kilómetros trayéndome mi soja cultivada en Brasil, traída en Sí, barco a China, procesada y llegada aquí postprocesada. Entonces como que al final una cosa es mucho más sostenible que la otra. Entonces ya no se trata de soy vegetariana o no como carne, sino quiero que mi dieta esté orientada hacia reducir mi impacto ambiental. Wow, qué buenísimo eso. Fíjate que yo creo que, o sea, como dices tú, depende también en dónde estás y ahora que se ha popularizado, ¿no? Porque me voy a regresar un poquito atrás. Yo tuve un tiempo que viví en la ciudad de Puebla, o sea, es en México, pero no es en Hermosillo, Sonora, que yo digo. Y la verdad es que yo siempre digo que la carne en Sonora es la mejor que hay. Y todavía más porque pues es la que se llevan a todos lados y hasta en Estados Unidos porque es la mejor carne. Yo tengo mis teorías, yo creo que es porque están las vacas tanto tiempo en el sol que ya se están suavizando. Pero bueno, la cosa es que cuando me mudé a la ciudad de Puebla había muchas cosas que yo no comía y que no me gustaban. Y la carne fue uno de esos, que no me gustaba. No me gustaba cómo sabía. De hecho, también dejé de tomar leche, todo porque no me sabía igual. No son mis vacas. No son mis vacas. Esto no saben las vacas de mi rancho, pues. Entonces, pues dejé de consumir casi todo. No sé si también, creo que dejé el huevo, dejé la leche, dejé la carne. Y fue más por un sentido de mi paladar, ¿sabes? Que no me gustaba. Y cuando iba de visita a Hermosillo, ay, sí, me comía los tacos que sean y así. Pero regresaba a Puebla y no comía carne. Y de vez en cuando yo creo que la única que comía era la de cerdo, que era como que, bueno, no estaba como que tan mal. Yeah. Pero a final de cuentas no consumía. Y luego tuve otra época en la cual... por cuestiones de salud, pero porque yo quería, ¿sabes? En mi rollo fitness, me hice vegetariana, pero también fue como que muy sencillo, porque como de por sí ya no estaba consumiendo carne, pues yo decía, bueno, para bajar de peso, lo que tú quieras, como que fue un buen rato que duré así. Y que con los jugos y que no sé qué tanto, que tiene esto igual de proteína que no necesitas y así. Pero creo que el enfoque fue otro, ¿no? Me volví a vivir a Hermosillo y eso no te voy a decir que cambió en el sentido de que olvidé las verduras. No, porque las aprendí a amar. Yeah. ¿Sabes? Porque empecé a cocinarlas diferente, que no se me hiciera aburrido. Y aparte como que ya buscar cuestiones ya más saludables, ¿no? O sea, como que no comer tanta azúcar o cosas procesadas y demás. O sea, a final de cuentas no era el enfoque ambiental, pero sí que hubo un cambio, ¿no? En mí. Y yo dije, yo no puedo dejar la carne porque a mí me encanta, pero no lo voy a consumir todo el tiempo. Y yo me acuerdo que tenía un amigo que vivía en Los Ángeles y me acuerdo que cuando yo iba a Los Ángeles, el vegano, no vegetariano, vegano. Bueno. Y me llevaba a restaurantes y él como que, no, y esto, y es vegano, pero no sabe, o sea, y de hecho sí, o sea, cada lugar que me llevó y que fuimos tenía la opción, pues yo creo que también que se puso de moda, sí, ¿no? Porque esto tiene muchísimo que ver, porque vas a cualquier restaurante y tienes la opción, pero si estás en una ciudad que es muy pequeña, a lo mejor no tienes una ciudad tan grande y que no tienen esta opción. O sea, si unos años atrás yo hubiera llegado a Hermosillo y dijera, ay, ¿no tienes una versión vegetariana? Me iban a tomar, cállate, niña, ¿sabes? Y pues yo me acuerdo que comí cosas deliciosas que ni siquiera parecían que eran, ¿no? Yo me acuerdo mucho de... voy a decir alitas, y le estoy diciendo entre comillas porque no eran alitas, era coliflor. Son buenísimas. Pero esas habían alitas búfalo así riquísimas. Y no
o sea, no te hace falta, pues. Exacto. Yo creo que también es aprender a saber utilizar los recursos necesarios para lo que quieras hacer, porque hay personas como tú que dicen, a ver, es que no, que se quejan, ¿no? Pero si no quieren comer carne, ¿por qué hacen cosas que son basados en plantas, pero que sepan a carne? Y dice, es que el sabor no es por lo que se están peleando. Habrá gente que sí, pero habrá gente que lo está haciendo justamente por la sostenibilidad, el reciclaje, lo que tú quieras. La ética. Las razones hay, como tú dices, la dieta, el gusto, la moda. Hay tantas y todas son igual de válidas. Claro, pero te digo, ahora creo que hay muchas más oportunidades y oportunidades más deliciosas de comer más sano, sin estar afectando tanto al planeta y demás, que antes no había. Yo creo que también tiene mucho que ver esta popularidad que le ha dado la gente a eso, ¿no? Yo creo eso. Sí, o sea, creo que el hecho de que, o sea, es bastante hipócrita, pero al final es decir, sí, solo porque se puso de moda, yo tengo el privilegio de tener opciones de proteína vegetal para elegir en el supermercado, así como la gente se va y se compra sus filetes de pechuga. Que antes tenías que tú hacerte, o sea, cuando yo empecé, la primera vez que traté de ser vegetariana de vuelta en Ecuador, yo tenía que buscar recetas en el internet de cómo hacer hamburguesas de lentejas y cosas así, como que eran cosas que no eran comunes. Ahora tienes el mismo procesado tal cual, así al lado de la carne, y tienes una hamburguesa perfectamente que tiene 0% carne, que huele a carne, sabe a carne, se ve como carne, tiene la textura de carne, lo que sea. Y es un privilegio que tenemos porque más y más gente se hace vegetariana. Que sí, que puedes criticar o no criticar la manera en la que eso se fabrica y de dónde viene. Y como te digo, al final tu motivación será gran parte de la razón por la cual escoges un producto u otro producto. Pero creo que lo importante es que porque se puso de moda, ahora más gente tiene la oportunidad de tener acceso a esto. Y pasa eso con todas las cosas más sostenibles. Porque ahora es mucho más fácil irte al IKEA y comprarte un basurero que tiene 4 tapas en lugar de 1 para que puedas separar tú mismo tus residuos en cada una de las tapas. Eso antes tenías que tú poner un bote para cada una de las cosas o tener una bolsa o cosas así. Entonces como que el hecho de que se popularice tiene su lado bueno y su lado malo. Al final es como que se pone una cosa comercial y tal, pero al mismo tiempo eso le da acceso a personas que antes, por el costo, básicamente, no hubieran tenido acceso. Sí, fíjate que ahora que me acordé, y eso voy a decir, hace como 14 años atrás, uno de mis trabajos fue atender una tienda pequeña, porque era pequeña y era como de cosas, pues, sanos, ¿no? Yo me acuerdo que empacaba frutos secos y cereal y avena y no sé qué. Y dentro de esos, ahí fue que yo conocí la soya texturizada. Entonces, como yo trabajaba ahí y le pregunté a la dueña, ¿y eso qué era? Como que, no, mira, que lo haces en agua, no sé qué, lo exprimes y eso es como si fuera carne, bla, bla, bla. Imagínate, 14 años atrás, yo no había conocido y no hubiera tenido manera de conocerlo si no hubiera trabajado ahí. Y de las primeras cosas que hice, me acuerdo que dije, bueno, se ve rara, pero lo que puedo hacer es que se veía como si fuera carne molida. Hice una lasaña con ese y supo muy bien. Entonces, me acuerdo que fue la primera vez como que estuve ahí viendo, bueno, sí, le pongo esto con todos los demás ingredientes, sabe como una lasaña normal. Y me acuerdo que mi mamá decía como que, bueno, tú haces la lasaña, sabes que no era como tan abrasiva. Pero cómo influye, como dices, ahora tener la oportunidad que lo hemos hecho, ¿no? Yo también he cocinado para ti y ir a cualquier lado y ya te compras unas salchichas que son basadas en plantas. Te compras que parece pollo. Y es que yo lo vi el otro día que te cociné. Y yo lo vi y dice, es que esto literal se ve como tiras de pollo, pero no es.
Y se me hace muy impresionante eso, pero cómo ha sido pues la popularidad. A mí me impresiona eso, pero me da gusto. O sea, digo qué bueno porque ya no es tan complicado, tan difícil accesar o acceder a ese tipo de cosas. Sí. Que uno de lo que me gustó mucho cuando yo me vine a vivir aquí a Madrid fue que me di cuenta que la gente es muy nacionalista. Y me gusta mucho eso, ¿sabes? O sea, me gusta que pongan enfrente como el café que hacen aquí, que pongan los tomates que hacen aquí. Como que ese tipo de cosas que dije, pues claro, va a ser mejor porque lo están haciendo aquí mismo, ¿sabes? A lo mejor en México estamos muy acostumbrados que las cosas importadas como que, ay, es muy malinchista porque a final de cuentas prefieres comprarte otra cosa que lo hicieron en Estados Unidos y lo mismo que hicieron en México y prefieres comprar lo otro. Sí. Y aquí es al revés. Bueno, a mí me ha tocado ver mucho eso, ¿no? También como hacen productos de todo. Hasta los supermercados tienen sus propias marcas de los mismos productos que cuestan más baratos. La marca blanca. Sí, y pues no sé, como que creo que es algo bueno. ¿Qué opinas de...? Sí, bueno, creo que lo que dices es verdad. Siempre, algo que sí me llamó la atención al entrar al supermercado aquí es lo que dices como producto nacional o producto, en este caso en Barcelona, era productos catalanes y eran productos solo generados en Cataluña. O aquí lo mismo, productos de la zona cercana, de cercanías o kilómetro cero. Y ese concepto de que casi conoces o puedes fácilmente, si tomas un autobús y te vas al campo, estoy exagerando, pero conocer a la persona que está cosechando los vegetales que te estás comiendo y conocer que las condiciones en las que está trabajando son condiciones justas porque hay un nivel mínimo de leyes aquí, etcétera, 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 con todos los matices que puede tener eso. Y creo que ese concepto de estar orgulloso de lo que se está generando en tu país te lleva un paso más a decir, es que tu país debería ser autosuficiente. O sea, tú deberías capaz de... Y eso se ve en un concepto de ciudad también. O sea, ya un concepto de país es un poco más fácil porque distintas regiones pueden producir distintas cosas, pero hay un concepto que se llama la huella ecológica. Y eso es, ¿cuántas hectáreas de territorio necesitas tú para que tu espacio o tu hectárea de ciudad funcione? Todas las ciudades en el mundo siempre superan su superficie 10 veces o más de la cantidad de huella ecológica que tienen. Entonces, si tú piensas, si es que la ciudad estuviera organizada de manera en que, no como ahora, que básicamente el mundo es una fábrica gigante y en función de dónde se dé los mejores resultados, entonces ahí se cosecha un tipo de monocultivo u otro tipo de monocultivo. Aquí la escala de proximidad te permite decir, ¿no? ¿Qué pasa si es que tú generas en los alrededores de esta ciudad toda o un porcentaje de la comida que necesitarías para alimentar a esa ciudad? Eso implica que estás generando un terreno productivo que no solamente es como, unos terrenos vacíos que luego en algún punto se industrializarán o se construirá sobre eso. Y también estás haciendo lo que tú dices, llegando a comerte cosas que son verdaderamente de proximidad y que tú conoces cómo están cultivadas versus un producto que viene de otro sitio. Aquí también entra un tema de que con la globalización eso no es tan fácil. Es lo mismo que cuando la gente te dice, yo tengo un contrato de energías renovables. Yo le compro a mi comercializadora solamente energías que tienen ceros de emisiones. Sí, pero la energía que te llega a tu casa es la generada en la planta termonuclear que tienes al lado, lo que sea. Sí. Entonces, sí. La que te llega no es limpia. Tú estás pagando por una energía limpia, pero no sabes qué está pasando si es que te llega o no.
en este caso es lo mismo. O sea, tú puedes pagar por un producto bio y tal, pero si no es nacional, no sabes verdaderamente cómo se produjo. Y es un concepto europeo, así como que lo nuestro es mejor. En cambio, en Latinoamérica tenemos el concepto que lo de afuera es mejor y lo nuestro no vale. Y no debería ser así, porque al final mucha gente en el resto del mundo quisiera comprar o sea, todas las frutas y verduras que yo tenía disponibles 24/7 cuando vivía en Ecuador no las tengo ahora. Y solamente porque ya no estoy ahí puedo apreciarles. Claro. Claro, sí. Y me da risa lo del aguacate que dices, porque yo he probado aguacates aquí que no saben igual, no saben a nada. O sea, no quería decir, pero ya me obligaste. Pero yo digo que no saben a lo que sabe el aguacate real. No. Qué fuerte. Y es súper triste porque tú, o sea, encima de que ya pagas mucho más de lo que estabas acostumbrado a pagar en tu país, te compras un aguacate y abres y quieres hacer, yo que sé, un guacamole, una tostada, una ensalada, lo que sea. Y está duro. Y está verde y es como esponjosito. Y dices, ¿qué pasa con esa fruta así cremosa, tan maravillosa que yo estaba acostumbrada a comer? Así? Sí. No. Sí, sí, es diferente. Pues son un montón de cosas que hemos hablado también acerca del reciclaje, acerca de, por ejemplo, cuando yo también escuché que viajar en tren, que sale mejor, yo, oye, sí es cierto, eso no lo había pensado. Como también que en otro episodio hablé con Larisa acerca de la ropa, que también eso es una cosa, ¿no? O sea, yo me acuerdo que empecé a ser como más minimalista en mi ropa, pero por evitarme pensar. Y para mí es más fácil, bueno, ya, una camiseta blanca, una negra, una camisa de vez en cuando, pero, o sea, de verdad, desde que llegué a vivir aquí, he sido muy minimalista me he comprado, creo que ha sido una chamarrota enorme que fue para cuando nevó. Y fuera de ahí, no me he comprado, yo creo que más que un atuendo para un video musical. Pero tenía que hacer lo que pude haberlo no comprado y pedir prestado lo que tú quieras. Pero cómo también eso influye, y también la cuestión de la comida que puede ser pues para cuidar el ambiente. Pero ¿hay algo más que quisieras contarnos que pudiéramos hacer? ¿Sabes? Por ejemplo, yo también ya de por sí, ahorita porque estamos grabando y usamos las luces, pero aprovechamos siempre la luz del día para no estar prendiendo mucho la luz, o sea, de energía. Yo también uso mucho el transporte público ahorita porque no tengo carro, pero si no fuera, si tuviera, de todas maneras lo seguiría usando porque hasta sale más rentable, ¿no? Si te quieres ir al centro de aquí, que el tráfico, y que si vas y que cuánto cuesta la entrada, no sé qué, por rapidez o por lo que tú quieras, sale mejor irte en transporte público. Pero te pregunto, ¿hay alguna otra cosa más que creerías que uno puede hacer como para ayudar un poquito al medio ambiente? Así como comentario final para despedirnos de este episodio. Sí, yo creo que tiene que ver con, bueno, son dos cosas, pero muy breves. La una, lo que tú hablabas de la ropa. Creo que lo más importante es ser consciente de lo que estás consumiendo, ya sea cosas materiales, ya sea comida, ya sea energía. Hay una R que se deja muy de lado de reusar y reciclar, que es reducir. Y creo que, como tú dices, es como, si es que necesito ese atuendo o lo que sea por cualquier razón, pues entonces me lo compro. He averiguado si es que hay tiendas, porque aquí en Madrid hay muchas tiendas de segunda mano, hay tiendas efímeras de venta de ropa de segunda mano por kilo, en la que tú vas, eliges las cosas, pesas y el peso, tienes un precio por kilo establecido y compras por eso. Entonces, por ejemplo, para temas de chaquetas de invierno, cosas así, te viene súper bien porque
vas, eliges, te pruebas la chaqueta que sea y al comprar por peso te va a salir mucho más barato que si te vas a un Zara o a cualquier otra tienda y te gastas por la misma chaqueta. Y otra cosa, y lo mismo puedes hacer cuando no desperdicias comida, o sea, no compras una gran cantidad porque sabes que no te vas a acabar y se te va a dañar la comida, o compras cosas más congeladas porque sabes que te duran más tiempo que una fruta fresca porque justo esta semana no tienes tiempo para cocinar. Y una segunda cosa que creo que aquí tenemos, en la mayoría de las ciudades europeas tenemos disponible, igual no en el resto del mundo, es usar la bici. Tenemos sistemas de bici que puedes escanear un QR, coger una bici, ir conduciendo hasta tu destino, dejarle parqueada la bici y pagas, creo que son 30 euros al año. Entonces, en otras ciudades de Europa el uso de la bici es normalizado. Hay más parkings de bicis que parkings de coches. Y aquí, en muchas ciudades que son relativamente planas, tenemos la posibilidad de usar, no se usa, se usa muy poco, porque, es que no quiero llegar agitado a la oficina, o ni sé qué, ni sé cuánto, pero al final es como, vas a llegar más rápido que el autobús, que el metro, no vas a estar agobiado de la gente. No tienes que esperar a la frecuencia del autobús, por ejemplo, en la noche, cuando sales de fiesta y quieres volver a tu casa. Y ahora incluso todas estas apps como los Ubers y hay como miles más tienen el patinete eléctrico y bicis de alquiler, que literal solo tienes en una app y le puedes dejar, no soy muy fan de eso, pero tirando a la bici en donde te dé la gana, paraste, te dio pereza, quieres subir en un bus, en un taxi, en lo que sea y le dejas. Ni siquiera tienes que dejarle parqueando en un sitio como los servicios municipales. Pero creo que eso es algo que como que no te cuesta nada hacerlo y contribuye a una movilidad mucho más sostenible. Qué bien, qué bien. Pues Andrés, este fue un episodio súper bueno y pudiéramos hablar también un montón más. A mí me hubiera gustado que me contaras más cositas ahí de historias, pero si no te invitaré a otro episodio después. Pero bueno, ha sido buenísimo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias por recibirme, por hacerme comidita pre-podcast. Me encanta. Sí, que se estaba haciendo del rogar un poquito, chicos, pero... Ya, perdón. Pero yo sé que era por cuestiones de trabajo, así es que encantadísima de tenerte aquí, que esperemos que no sea la primera y última. Yeah. Y bueno, yo creo que sería increíble que tuvieras un blog, ¿sabes? O sea, a mí me encantaría leer un blog tuyo de este tipo de cosas o historias o demás, porque te digo, yo ahora he sido impactada, como tú dices, aunque una sola persona sea impactada de algo que tú haces por lo que lo haces, ya es ganancia, ¿no? Y yo creo que muchas más personas pudieran conocerte o así, si escribieras ahí, no sé, un blog o algo. Ahí lo voy a dejar. Someterme a los ojos de los demás. No, pero es que a veces no sabes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, no sé dónde comprar, que sea un mercadito que sea tal. Yeah. O dónde puedo hacerlo esto de la compra de la ropa, que yo no tenía ni idea. Yeah. No sé, como detallitos así, yo creo que sería bueno. Yo nada más ahí lo dejo por si acaso dices, bueno, podría ser. Un proyecto en mi lista de proyectos futuros. Sí, pero muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y muchas gracias a las personas que nos están viendo en YouTube y también los que nos están escuchando en Spotify. Compártelo. Comenta algo si te ha llamado la atención, si tú lo has hecho o no lo has hecho. Si me equivoqué en algún dato, por favor, entren así a hacer fact-checking, comenten, interactúen con los posts. Por favor, no te cuesta nada dejar ahí un comentario, un like o mandárselo a alguien. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Apasionante. Bye.